Estas tierras fueron consideradas un buen lote de tierra para dárselo como regalo a los señores nobles que estaban en favor de la monarquía. Una gran cantidad de frutales, pero quizás lo que más destacan son los higos, ¿vale? Aquí en Pasarón es el pueblo de los higos. Paro aquí porque justo enfrente tenemos un antiguo secadero de tabaco. Todos los que seáis de aquí, de los alrededores, los conoceréis perfectamente, pero ya os he dicho que somos uno de los principales productores de tabaco de toda Europa. Y bueno, pues ahí tenéis una muestra de esta tradición tabacalera que hay en la comarca de la Vera. No, estamos todos menos Jeromín. Todas las casas, bueno, lo primero y principal es que tengáis en cuenta que estas casas fueron construidas por los propios vecinos con sus propias manos y con los medios y con los conocimientos que tenían, ¿vale? Si a tu vecino le iba bien una estructura y una forma de hacer la casa, tú lo que hacías era hacer lo mismo. No te dedicabas a innovar, ¿vale? A menos que fueses una persona más adinerada, que de eso ya hablaremos después. Ten en cuenta que estas casas fueron construidas por los propios vecinos con sus propias manos y con los medios y con los conocimientos que tenían, ¿vale? Si a tu vecino le iba bien una estructura y una forma de hacer la casa, tú lo que hacías era hacer lo mismo. No te dedicabas a innovar, ¿vale? A menos que fueses una persona más adinerada, que de eso ya hablaremos después. A ver, Alta, por ejemplo, sí que hay construcciones más elevadas. El tercer piso se solía utilizar como una especie de despensa, ¿vale? Donde se almacenaban los alimentos, porque esto era ellos tenían una economía de subsistencia y se autoabastecían. Entonces intentaban que los alimentos durasen el mayor tiempo posible. ¡Uy, qué gente más extraña! ¡Sefka! ¡Gracias! ¡Ay, ¿Qué le pasa, padre? No, he perdido... No habrá visto a Jeromín por aquí, ¿verdad? Ay, no me diga usted ya que la ha vuelto a perder. No, no... ¿No tendría que estar usted haciendo la cena? ¿El monasterio? Y sí, debería estar preparando la merienda para el emperador, pero me han echado. Así que estarse quieto ya. Vamos a ver, ¿usted no sabe que es que ha llegado el pastor? ¿Qué pastor? Pues no te digo yo. Que no... El pastor, que Carlos V, el emperador, ha encontrado por fin al pastor y le ha dado mi puesto. Vamos a ver. Cuando vino Carlos V la primera vez aquí a Extremadura... cuando se fue a casar con Isabel de Portugal, ya hace... Bueno, pues el caso es que vino y, bueno, pues viendo las cosas de la comarca, decidió quedarse de cacería, ¿vale? Y entonces, pues se perdió en el bosque y se le vino la noche encima y cuanto más de noche era, pues él más se iba adentrando en el bosque y ya le entró miedo y le encontró un pastor de cabras o de ovejas, y resulta que le dijo que a la mañana siguiente pues que él lo llevaba al pueblo más cercano, que sin ningún problema, pero que esa noche la tendría que pasar con él en el chozo. Y entonces pues el hombre pues se lo llevó al chozo. ¿Y qué le dio en el chozo? Pues le dio lo que tenía, unas migas de pastor para cenar. Bueno, pues por lo visto es que aquellas migas de pastor le supieron al emperador, vamos, a gloria bendita, no, a lo siguiente. Y claro, bueno, pues por la mañana siguiente, pues el pastor cogió al emperador, lo acercó al pueblo más cercano y resulta que estaba todo su séquito. Y, bueno, pues le dio ahí un montante que le daría al hombre y se fue. Y después, unos días después, les dijo a los cocineros que le prepararan unas migas como las que le había dado el pastor. Pero para nada se parecían. Bueno, pues el caso es que cuando ahora se ha venido al monasterio, en Ayuste, pues resulta que les ha dicho que buscaran al pastor, pero nadie sabía si el pastor estaba vivo o muerto, porque había ya pasado tiempo. Y entonces, al final lo han encontrado. ¡Ah, qué bien! Pues no, bien no, porque resulta que le ha puesto en las cocinas y le ha dado todo lo que él le ha querido para hacerle unas migas. ¡Ay! ¿Ya que no saben a quién he echado? Pues me ha echado a mí. Y ahora me quedo con una mano delante y otra detrás. Pues tú quieres encontrar a Jeromín. Sí, claro. Sí, pues como dijo el santo Job, Dios te lo dio, Dios te lo quitó. Así que, si fuera usted, iría buscando a otro muchacho por la cuenta que le trae. Y, por cierto, venga, se lo voy a decir. Dime, por favor. Que tengan cuidado que anda la serrana por ahí. No digo nada. Que a lo mejor... ¿Qué pasa? La serrana. Que a lo mejor el muchacho está buscando la serrana. Pues vayan ustedes a buscarla. Vale, la serrana es mala. Vámonos todos aquí. ¿Sabéis lo que es? Un colonial, ¿vale? Era el Corte Inglés, prácticamente. O sea, una tienda donde vendían absolutamente de todo.
Es una casa del siglo XVII, como vais a ver en Pasarón de la Vera, y esto sí que es muy importante también que lo tengáis en cuenta. Toda esta calle prácticamente, como os decía antes, las puertas, las portadas, son como mínimo adinteladas. Sorprendentemente en una zona rural, que lo más común no era que la gente que viviese fuese gente con mucho dinero y desde luego que no se hicieran casas muy grandiosas, justo ahora vamos a pasar por varias casas que destacan muchísimo. Muchas de ellas están hechas de sillería, ¿vale? Que era una manera de indicar que tenías dinero. Y luego el ladrillo, que como os he dicho antes, si tenías dinero, podías permitirte el lujo de usar el barro cocido. Pero lo más destacable de esta casa, aparte de ser una casa, pues, como os digo, de gente bien, son las dos cabezas del rollo de la villa que podéis ver en los extremos de la moldura. Una aquí y otra al final. Pincelada, pero que tiene partes labradas. Bueno, pues quiero que os fijéis en la fachada que tengo detrás de mí. Esta de aquí es la casa de Don Luis Prieto, que es uno de los personajes más ilustres que ha habido en el pueblo de Pasarón de la Vera. Este señor parece ser que era un antiguo capitán de barco, eso lo podéis ver por el escudo que tenéis arriba, perfectamente labrado, y cuando enviudó decidió ordenarse sacerdote y fue destinado aquí en Pasarón de la Vera, ¿vale? Entonces, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, este señor estuvo aquí como sacerdote y llevó a cabo grandes obras, todas costeadas por él. Por la puerta, como os decía antes, una cosa es poner un dintel y otra cosa es que la puerta esté tan ricamente decorada. La casa se debió construir a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Aquí, aunque no se ve muy bien, es que no he traído el puntero, podéis ver el año en el que se termina, 1602. ¿Lo veis? Y bueno, tiene detalles muy curiosos, como por ejemplo que viene a decir que en su casa siempre fue bien recibido el viajero. Fue un hombre que tenía muchísimo dinero, pero que lo compartía con los demás. Caridad, fe y esperanza. La fe de caridad está arriba del todo porque según él era su mejor virtud, la caridad. Y veis dos palabritas, sustine, abstine, a los lados de las letras, que vienen a querer decir, que lo tenéis ahí escrito, mantente fuerte y sostente en la adversidad, que es una de las máximas de los estoicos. Fue el benefactor de la ermita de la Blanca, la patrona de Pasarón de la Vera, y fue él quien hizo la aportación económica para la construcción de la ermita donde se lleva a cabo la romería todos los años de Pasarón. Canal Mundo, he perdido a Jeromín, ayúdenme. Simplemente deciros que estamos delante de la iglesia parroquial del Salvador. Como todas las iglesias de la comarca de la Vera, por fuera tiene un estilo muy rústico y no dice mucho, pero cuando entráis dentro es un espectáculo. Bueno, pues ahora viene la tienda de la planta,